Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Sara Crist, autora de este libro, Tropa Pinandí. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a tu amable audiencia. Gracias por esta invitación. Y acá, Eh, desde Encarnación, una ciudad muy linda, saludándote y saludándole a todos. Así es, y en Un Mundo Alucinante estamos muy contentos de poder conversar un poco acerca de este libro, que te tocó ganar un premio incluso, y queremos conocer un poco más acerca de esta historia que está detrás de Tropa Pinandí. Bien, es mi primera novela escrita que participó en un concurso. Ahora ya hay en proceso más. Me cuesta un poquitito porque, como saben, me dedico a la pediatría, entonces es un poco complicado combinar los tiempos. Sin embargo, bueno, te cuento que es una novela que justamente habla de niños que se van haciendo adolescentes y el tiempo de la novela es de 5 años, que coincide con el tiempo histórico de la guerra, de nuestra guerra grande, y en la que niños junto con sus madres, porque los padres están ya en la guerra, son desarraigados de su tierra. Está ubicada en una región geográfica de ficción y que ustedes van a poder ver, pero migran hacia los distintos lugares, las distintas capitales, y van contando sus historias y van eh, primero viendo batallas y después aprendiendo a librar batallas en su contexto, en el contexto histórico, y también, por supuesto, las batallas interiores que tienen los niños al ir haciéndose adolescentes. Y por supuesto que los niños o las emociones, la psicología de los niños es la misma siempre, independientemente de la época en que vivan, y sí, depende mucho del contexto que les toca vivir. Entonces, dentro de ese contexto de guerra, es una ficción histórica, una novela histórica, o sea, dentro del contexto histórico que se trata de respetar eh, lo más posible en todo lo que tenga que ver con fechas, personajes históricos. El personaje principal, que se llama Ana Valiente, es un personaje de ficción y empieza teniendo 10 años y 5 años dura la guerra, y nos cuenta qué pasa durante todo ese tiempo. Ana se va formando una tropa, no precisamente ella, sino la misma historia va formando el conjunto de chicos, y son chicos que se hacen adolescentes en ese contexto. Y es pensando un poquitito en la psicología, en los cambios hormonales que pasan los chicos y viéndole desde ese punto de vista, y inspirada también en lo que pasa en el mundo, la violencia que sufren los chicos en el mundo dentro del contexto de guerra. La guerra para los niños y para todos los seres humanos, para toda la humanidad, es un caos, es un desastre. Y bueno, queremos verle un poquitito a los niños desde ese punto. Sobre Es, todo a las niñas, que estamos de moda las niñas, ¿verdad? exacto. Y eso es muy importante porque conoces muy bien, muy profundamente también lo que pasa en los niños, ¿verdad? Porque por tu labor misma de pediatra. ¿Cómo te surgió la idea de escribir esta novela y cómo se pasó de una idea a una acción? Bueno, yo creo que realmente yo de nacimiento soy lectora, escritora, y las circunstancias me hicieron pediatra, ¿verdad? Y antes que pediatra, yo creo que todos los médicos, muchos colegas, tenemos un poco de artista. Y sí, es apasionante el mundo de los niños. Yo recuerdo perfectamente cómo viví esa adolescencia. Entonces, por supuesto, hay un poquito de proyección a esa adolescencia. Y también en el momento en el que empecé a escribir la novela, yo ya sabía que me gustaba, dentro de las especialidades médicas, la pediatría, los niños, tratar con los niños y tratar de ayudarle a las familias, porque hay mucha familia también dentro de esta novela, o sea que mucha historia familiar y división familiar, ¿verdad? Que son cosas que trae la guerra, y dolores, pérdidas. Bueno, y realmente esta historia empezó cuando yo estaba en el cursillo de ingreso, porque soy egresada de una universidad nacional, de la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces tuvimos que pasar ahí un examen de ingreso, y dentro de las materias que nos tocaron rendir, a mis compañeros y a mí nos tocó rendir historia.
Y en ese momento, ya antes en el colegio, ¿verdad? Pero en ese momento en el que tuvimos que interiorizar un poquitito en la historia, yo me apasiono por la historia. Son admirables nuestros héroes nacionales, que por supuesto, como todos, ¿verdad? Tienen personas que están a favor o están en contra de su corriente de pensamientos o de cómo nosotros pensamos que ellos pensaban y las decisiones que tomaron con respecto al país. Y me apasiona la historia. Entonces, eso sí, cuando empecé a trabajar con niños, empecé a escribir pequeños datos y cuando empezó a ocurrir violencia en el mundo, violencia, hablo de la violencia como guerra, porque hay muchas formas de violencia. Entonces, sí, veo niños en imágenes, ¿verdad? Y veo, me imagino nuestros niños dentro de ese contexto histórico. Y me imagino si los grandes tuvieron la valentía que tuvieron, esos niños y esas niñas que tuvieron que, y que sí es cierto, está bien documentado, que tuvieron que luchar, que tuvieron que tal vez elegir, tal vez no, defender nuestra patria, defender nuestra soberanía, cómo ellos vivieron todo eso, sabiendo que ellos también tienen que vivir todo cuando nos hacemos adolescentes, ahora en esa edad entre 10 y 15 años, tenemos que vivir una batalla interior tan intensa. ¿Cómo habrán vivido eso dentro de ese contexto histórico? Entonces se trata de contar esa historia, inclusive también donde hay niños siempre hay perritos. Y entonces yo busqué un poquito un animalito para que les acompañe y recabando un poquito en la historia encontré que el Mariscal López tenía un perro y el perro se llamaba Brom. Entonces Brom, el perro, también aparece